Una tarde de primavera, Juan caminaba en el parque sin imaginarse que conocería a María. Se encontraron, cruzaron miradas y dentro de ellos comenzó a surgir ese sentimiento llamado amor, el primer amor. Unieron sus vidas, formaron una familia, pero al paso del tiempo la rutina, el trabajo, la crianza de los hijos hizo que ellos se fueran distanciando y ellos olvidaron ese primer día cuando se conocieron, olvidaron ese primer amor. En esta ocasión quiero hablarles, pero no de este amor humano, sino de un amor que es un amor muy especial y es el amor hacia Dios. Y esto pasa cuando el creyente conoce a su Salvador, a Cristo Jesús. Pero ese amor no debe de terminar, sino que debe de permanecer en cada uno. Es por eso que hoy vamos a considerar cómo prepararse para un avivamiento. Debemos permanecer en el primer amor. Les invito para que demos lectura a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo número 2, versículo 4. Enseguida hacemos una oración. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Cristo nuestro Salvador en esta hora, venimos ante tu presencia dándote las gracias porque nos permites estar en este lugar para oír tu palabra, para atender al consejo tuyo. Ayúdanos para estar atentos, para que podamos, oh Dios, considerar lo que tú quieres hablarnos a través de la escritura. Y también, oh Dios, te pedimos que cada uno pueda tomar la parte que corresponde. Mi vida está en tus manos, ayúdame y permite, Dios eterno, que pueda dar con fidelidad el mensaje de tu palabra. Mi vida está en tus manos y cada uno de los que en estos momentos están presentes para oír tu palabra bendita. Te damos gracias al saber que tú nos escuchas y al saber que harás más de lo que no alcanzamos a pedirte. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primeramente debemos considerar qué es un avivamiento. Avivamiento es la visitación del poder y la gloria de Dios. Y vemos que se manifiesta cuando hay salvación, cuando hay convertidos, cuando hay bautismo con Espíritu Santo, los enfermos son sanos, el poder de Dios se manifiesta. Y es importante, hermanos, que cada uno pueda permanecer en el primer amor, en una vida que esté en ese primer amor. En esta carta del Apocalipsis, en este libro del Apocalipsis, vemos el grande interés que Dios tiene hacia la iglesia. Y es que Dios escribe 7 cartas a 7 iglesias del Asia Menor que representan a la iglesia universal a través de los tiempos, a través de la historia. Y en estas 7 cartas vemos que Jesucristo muestra el reconocimiento a cada una de ellas. También su condición espiritual, su amonestación y también su exhortación. Y una de estas iglesias a la que se dirige es a la iglesia de Éfeso. Éfeso tenía, sin duda, singulares cualidades. Y es que en este capítulo número 2 de Apocalipsis vemos cómo es que era una iglesia paciente, trabajadora, con celo espiritual, eran constantes y eran también, hermanos, pues una iglesia sufrida y muy fiel. Pero había algo contra esta iglesia y es que ellos habían dejado su primer amor. Y eso son las palabras que Jesucristo le dice a la iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado
tu primer amor. Vamos a dar lectura a lo que nos dice San Marcos en su capítulo número 12, versículo 30. Damos lectura y nos dice: amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ellos habían dejado de amar a Dios. Sí realizaban todos sus deberes como cristianos, pero solamente por conocimiento. Solamente ya era por costumbre y porque pues ya tenían conocimiento, pero en ellos faltaba el amor, faltaba el gozo, el entusiasmo, la verdadera devoción. Y esas son las palabras que Jesucristo a través de ellas les exhorta, les da una llamada de atención y asimismo también les reclama la condición en la que ellos estaban viviendo. La iglesia puede estar participando de las actividades, pero si lo hace sin amor, nos dice Hebreos capítulo 13, de nada sirve. Puede estar esforzándose, trabajando en la obra de Dios, orando, pero sin amor, solamente por rutina. Esta es una condición muy triste y refleja pues que ya no hay vida espiritual cuando hace las cosas solamente por costumbre. Ya no hay vida espiritual y corre el riesgo de que se canse y por lo tanto deje el camino de Dios, se aparte del camino de Dios totalmente. El cristiano debe permanecer en el primer amor. Permanecer, es decir, mantenerse sin cambio en el mismo lugar, calidad o estado. ¿Y en qué estado? Pues en el primer amor, en el inicio de la vida cristiana, cuando el creyente anhelaba estar cerca de Dios, agradarle, hacer su voluntad, todo lo hacía con amor. Necesitamos cada uno de nosotros entender lo que es el primer amor para permanecer en él. Y si alguno se ha apartado, pues pueda recuperarlo. Vamos a ver primeramente que el amor se experimenta. La iglesia de Éfeso fue una iglesia que fue fundada por el apóstol San Pablo en su tercer viaje misionero. Esta iglesia contempló el poder de Dios, tuvo un encuentro personal con su Salvador y en esta iglesia vemos que había salvación, convertidos, había nuevas criaturas. Todo esto lo podemos contemplar en Hechos de los Apóstoles en su capítulo 19, cómo es que esta iglesia, además de esto, ellos fueron testigos, ellos vieron maravillas, milagros, sanidades, los enfermos eran sanos y también había bautismo con Espíritu Santo. El nombre de Jesucristo era ensalzado. Aún aquellos que practicaban vanas artes, que practicaban magia, dice la palabra de Dios que ellos traían sus libros y delante de todos los quemaban. Esta iglesia se desbordaba en amor por Dios, en amor por Jesucristo, su Salvador. Y para ellos ya no había otra cosa, ya no les importaba nada más que su fe en Jesucristo. Y vemos que ese es el primer amor, el amor se experimenta, el primer amor se experimenta. Ahora, cuando alguien ya ha experimentado ese primer amor al haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, su Salvador, vemos también lo que pues realiza, lo que lleva a cabo. Vamos a dar lectura en algunos ejemplos de alguien que está en el primer amor. Primeramente vamos a ver San Juan, capítulo 14, en su versículo 15. San Juan 14, 15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guarda los mandamientos de Dios. Anhela estar en la casa de Dios. El salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y espera ya el momento que llegue para nuevamente volver a congregarse.
También ora, lo hace con fervor, ayuna, lee la palabra de Dios, desea la palabra de Dios, como lo dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Colabora en la obra de Dios y lo hace con gozo, con esfuerzo. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios 15:58. Vamos a dar lectura. Primera Corintios 15:58. También colabora en la obra de Dios porque sabe que lo que hace no es para el hombre, sino que es para Dios. Nos dice la palabra de el Señor. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Colabora en la obra de Dios, ofrenda y lo hace por gratitud y también lo hace con gozo, con alegría, ¿verdad? Porque sabemos que Dios ama al dador alegre. Comparte de la palabra de Dios, pero sobre todo aquel que permanece en ese primer amor, vemos que también espera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como espera la venida de nuestro Señor Jesucristo, se santifica. Lo dice la palabra de Dios, que quien tiene la esperanza en Él se purifica. Y es que el cristiano está en esa espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alimenta ese amor. Es como la leña, ¿verdad? Para el fuego. Es muy indispensable. Así también esa devoción, ese esfuerzo que se hace para Dios, para mantener también la vida cristiana, pues en avivamiento. El Señor claramente en su palabra dice, buscadme y viviréis. Busca el rostro de Dios. Pero además de que el primer amor se experimenta, vemos que también el primer amor se pierde. Toda permanencia que no se cuida, se pierde, termina perdiéndose. Y eso es lo que pasa con el amor. Hay quienes pueden confiarse y decir, bueno, pero no pasa nada, poco a poco se van apartando hasta el grado que pierden ese primer amor. El cristiano lo hace cuando deja de orar, cuando deja de leer la Biblia, cuando deja de buscar el rostro de Dios. Y lo que pasa en esa vida es que pierde de vista a Cristo y por lo tanto pierde el deleite en Él, pierde la fascinación, pierde también pues la pasión por las cosas de Dios. Ya no se le hace algo que le interese. Lo puede estar realizando, pero sin sentido. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Y es que quien tiene la responsabilidad es el creyente, es el cristiano. Dios en todo momento tiene la intención de bendecirnos, de que su iglesia esté avivada, pero el creyente es responsable de que ese primer amor mengue, de que ese primer amor pues se termine. Es el creyente, porque lo hace de manera consciente, de manera voluntaria, y dejando las cosas poco a poco perdiendo ese interés y sin hacer nada. Si llega a realizar las actividades, por ejemplo, en el templo, que tenga alguna comisión, pero ya lo hace por responsabilidad. Es como una esposa que cumple con sus deberes domésticos, cumple con su esposo, pero ya lo hace solamente por obligación, porque ya sabe que tiene que hacerlo, pero no lo hace por amor. Aún la iglesia, hay quienes puede ser que hoy mismo estén en el templo, hayan cantado, hayan orado, pero su pensamiento está en el mundo, su pensamiento está en el pecado, su pensamiento está en otras cosas y no en las cosas de Dios. El Señor nos dice en San Mateo 15:8, San Mateo 15:8, vamos a dar lectura.
nos dice la palabra de Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. ¿Cuántas personas viven diciendo, pues ya para qué ir al templo si ya fui el día de ayer? Pues ya para qué si de todos modos hacen lo mismo, ya sé que vamos a cantar, ya sé que vamos a orar, ya sé que vamos a oír el mensaje y pierden el sentido. Ya no es un anhelo ni un deleite decir, quiero ir a la casa de Dios porque voy a ir a buscar el rostro de Dios. Leer la palabra de Dios también ya ha perdido su deleite porque dicen, pues ya siento que Dios ya no me habla. ¿Ya para qué voy a leer si siento que ya no, pues no entiendo lo que Dios me quiere decir? ¿O cuántos otros pueden también, pues, decir, no, si vinieron al templo, pero a ver qué hora es? ¿Cuánto tiempo falta? Ya va a acabar porque ya se tardó mucho. Nos dijeron que a las 8 y ya van a ser las 9. O nos dijeron que a las 9 ya se pasó el hermano. A ver cuándo va a acabar. Esa es la intención. Y esa es la actitud que Dios reprueba. Esa es la actitud que Dios reprueba de la iglesia. Esa vida espiritual ya está muerta. Se ha perdido el primer amor. Pero el primer amor también vemos que se puede recuperar. El Señor lo dice en Apocalipsis 2:5. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Al igual que una relación matrimonial, si los dos ponen de su parte, aunque esté dañada la relación, se puede recuperar, se puede restaurar. Así también el creyente necesita poner de su parte. Y el primer paso, la solución que Dios da para que esta iglesia no tenga un final triste, es recuerda por tanto de dónde has caído. Es decir, haz memoria, acuérdate, reflexiona. No estés conforme con la condición en la que estás, sino reflexiona cuándo, en qué momento, bajo qué circunstancias, qué fue lo que hizo que se fuera alejando poco a poco de las cosas de Dios y ahora haya perdido el interés y ahora ya no lo haga con amor. Dice, recuerda. Pero además de eso, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Desecha aquello que te hizo apartarte de Dios. Arrepiéntete. Vuelve a Dios. Cambia de rumbo, cambia de dirección, porque esa dirección es equivocada. Esa dirección pues solamente te va a llevar a la muerte espiritual. Cambia de dirección. Si ya hay muerte espiritual, cambia de dirección, arrepiéntete. El cristiano necesita confesar sus fallas, sus pecados, qué es lo que lo orilló a apartarse de ese primer amor. Y además de eso, sentir un pesar por haber fallado a Dios y sentir un vivo deseo de no volverlo a hacer. Una vez que se ha arrepentido, nos dice, y haz las primeras obras. El Señor vemos que no está pidiendo nada nuevo. Él está pidiendo las mismas obras. Pero el problema es la actitud. Él quiere un cambio de actitud. Tiene que ser acercarse a Dios, pero con humildad, con esfuerzo, con gozo, con sinceridad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Salmo 51:17? Salmo 51:17. Nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios.
Cada uno tiene que venir a Dios con humildad, con gozo. Tiene que venir con un espíritu quebrantado delante de su presencia. Hacer las primeras obras, pero con la actitud correcta. Se necesita un esfuerzo espiritual. Es cierto, alguno dirá, pero no es fácil. No es fácil, pero sí es posible con la ayuda de Dios y si a cada uno le interesa su vida espiritual. Dice la Escritura, como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. La voluntad de Dios es que nosotros permanezcamos en ese primer amor para que haya un avivamiento espiritual en cada uno de nosotros. No solamente en la iglesia en lo general, sino personalmente, en cada uno, en cada vida. Una vez que ya se ha recuperado ese primer amor, se puede mantener en él. Se puede mantener en el primer amor. Vamos a leer primera de San Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es una bendición estar en Dios. Es una bendición amarle, porque también nosotros disfrutamos de sus bendiciones. También nosotros disfrutamos, ¿verdad?, del poder de Dios en nuestras vidas, obrando no solamente salvación, sino también milagros en nosotros, sino también el bautismo con Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están aquí están orando y le están pidiendo a Dios, Señor, dame de tu presencia, bautízame con tu Espíritu Santo? Anhelan sentir la presencia de Dios en sus vidas, pero para eso es necesario permanecer en el primer amor, corresponder al amor que ya Dios ha tenido por nosotros. Por eso la Escritura dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Corresponderle. Permanecer, ¿cómo se puede permanecer en el primer amor? Pues en haciendo, pues cada uno el esfuerzo en lo espiritual, no descuidando nuestra comunión con Dios, cada día buscando el rostro de Dios con humillación, con humildad, y no olvidando que se debe de hacer con esfuerzo, con amor, así como lo pide el Señor. No es a como nosotros queramos, sino como Dios nos lo pide. A través de la palabra de Dios, vemos que el Señor nos dice en su palabra, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos podrá apartar del amor de Dios? Nada, si nosotros permanecemos en Él. En esta ocasión hemos considerado que el primer amor es el inicio de la vida cristiana. Pero Dios nos hace un llamado, Dios le hace un llamado a cada uno de ustedes a permanecer en ese primer amor. Hermano, hermana, ¿qué es lo que le ha orillado para que usted se aleje y ya solamente las cosas las haga por costumbre? El trabajo ha dejado que el trabajo, que la rutina, que las actividades, que los problemas o que las luchas, ha dejado que eso haga que usted haya descuidado su vida espiritual. Eso ha hecho que usted descuidara su vida espiritual. ¿Cómo está su vida hoy delante de Dios? Hoy Dios quiere que usted recupere ese amor. Venga a Él. Pídale a Él que le perdone. Pídale a Él, pues, que le dé su ayuda para que usted pueda volver a ese primer amor y permanecer en Él con su ayuda. Vamos a entonar por último este coro y así damos gracias a Dios. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero ser instrumento que tú uses en tu gloria y honor. Que tu presencia me inunde y que tu gloria me alumbre el corazón.
y que nada se interponga ni estorbe esta bella relación. Amén. Hay libertad, hermanos, si alguno gusta pasar al frente, los siervos de Dios van a orar por usted y así damos gracias a Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra y porque sabemos, Padre, que es tu voluntad que cada uno de nosotros permanezcamos en ese primer amor. Padre eterno, danos de tu ayuda para poder hacerlo, que cada uno pueda tener la certeza de haber conocido a Jesucristo su Salvador, y si alguno no lo ha hecho, Padre, toma su vida en tus manos para que hoy pueda entregar su vida a ti, y que cada uno pueda, Padre, esforzarse en su vida espiritual, tener comunión contigo y hacerlo, Padre, con la actitud correcta. Danos de tu ayuda, ayuda a tu pueblo. Si alguno ha perdido ese primer amor, pero hoy está delante de ti, te suplicamos que tú le des de tu ayuda para que pueda, Padre, volver a ti, volver ese primer amor, y que cada uno pueda experimentar de manera